En esta miniserie, exploraremos los últimos procesos electorales presidenciales en Perú. Un país donde cada elección estuvo marcada por luchas de poder, manipulaciones y la incertidumbre de un futuro incierto. Episodio 1. El inicio del fin. Juro por Dios, por la patria y por los pobres del Perú. Juro por Dios y por la patria. Juro por la patria. Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos. En 1999, Alberto Fujimori anunciaba su intención de postularse para un tercer mandato presidencial. Quiero hablar ahora del tema del proceso electoral del año 2000. El Día de los Inocentes, el señor Fujimori sale con su letrerito, dice sí, Perú 2000. Entonces dijo, voy a tomarles el pelo, dijo, y se inscribe. Esto generó una problemática, puesto que la Constitución de 1993 establecía que un presidente solo podía gobernar 2 periodos consecutivos. Si contamos desde el primer gobierno de Fujimori, de 1990 a 1995, y el segundo, de 1995 al 2000, este ya había cumplido 2 mandatos. Ante esta situación, Fujimori interpretó que su primer gobierno no debía considerarse, ya que al inicio de este no se aplicaba la Constitución de 1993. Esto, sumado a su gran control sobre el aparato estatal, le permitió postularse con total libertad. Respecto a las elecciones del 2000, en ese periodo Perú vivía uno de los momentos más oscuros de su historia política. El país estaba sumido en la desesperanza, marcado por la corrupción, el autoritarismo y un creciente malestar social, lo que hacía de estas elecciones un evento crucial. Por un lado, Alberto Fujimori, la figura que había dominado la política peruana por más de una década, se presentaba nuevamente como candidato, en un escenario donde la transparencia era prácticamente inexistente. Es importante señalar que, aunque enfrentaba críticas y oposición, Fujimori aún contaba con un considerable apoyo popular. Esto se debía a que, bajo su régimen, el país había atravesado un proceso de estabilización económica, reflejado en el aumento del PBI, un crecimiento sostenido, la disminución de la inflación y una destacada lucha contra el terrorismo, entre otros logros. Sin embargo, estos logros tuvieron un alto costo: la represión política, la manipulación de las instituciones y el saqueo de los recursos del Estado. Para muchos, las elecciones del año 2000 no ofrecían una verdadera oportunidad para elegir, sino que eran, más bien, una fachada destinada a perpetuar el poder de Fujimori. Por otro lado, Alejandro Toledo emergía como el principal opositor al régimen de Fujimori. Nacido en Cabana, una humilde comunidad de la región de Ancash, su vida reflejaba una historia de superación que conectaba profundamente con los sectores más desfavorecidos. Toledo logró romper barreras económicas y sociales, convirtiéndose en un destacado economista, con estudios avanzados en universidades de prestigio como Stanford, donde obtuvo su doctorado. Su experiencia profesional incluía roles clave como consultor en el Banco Mundial y las Naciones Unidas, lo que le permitió desarrollar una visión técnica y estratégica para abordar los problemas del país. Este conocimiento lo presentó como un líder moderno, capaz de dirigir un cambio profundo en la política peruana. Alberto Fujimori, quien buscaba un tercer mandato, centró su discurso en la continuidad de las políticas que había implementado durante su gobierno. Prometió consolidar la estabilidad económica, destacando los logros de su gestión, como el crecimiento sostenido del PBI, la reducción de la inflación y los avances en infraestructura. También ofreció reforzar la lucha contra el terrorismo, asegurando que Perú no volvería a enfrentar la violencia que había marcado décadas anteriores. Además, prometió ampliar los programas sociales, especialmente en educación y salud, para llegar a las zonas rurales más desfavorecidas. Su campaña se apoyaba en la idea de que su liderazgo era indispensable para garantizar el progreso del país. Queridos compatriotas, hoy el Perú es diferente a 1990. No partimos del caos. Juntos hemos vencido al terrorismo, desterrado la hiperinflación y conquistado la paz definitiva en nuestras fronteras. Recién ahora existen bases sólidas para el desarrollo. Alejandro Toledo, en cambio, presentó una propuesta basada en la renovación democrática y la reconstrucción institucional. Su principal mensaje era acabar con la corrupción y restaurar la transparencia en el gobierno.
prometió impulsar una descentralización efectiva del poder, fortaleciendo las regiones y garantizando que los recursos llegaran a las comunidades más necesitadas. En el ámbito económico, Toledo se comprometió a promover un desarrollo inclusivo, enfocándose en reducir la pobreza extrema y cerrar las brechas sociales, especialmente en las áreas rurales. También planteó reformas profundas en educación, con el objetivo de mejorar la calidad y garantizar el acceso para todos los peruanos. Además, su propuesta incluía promover la participación ciudadana en la toma de decisiones, buscando un gobierno más cercano a las necesidades del pueblo. Alejandro Toledo, un peruano como tú. Quiero ser presidente. Voy a ser presidente porque estoy preparado para gobernar. Yo no te ofrezco regalos. Te ofrezco mi vida y mi profesión para que tengas trabajo y educación para tus hijos. Los flashes electorales fueron realizados por varias encuestadoras, y todas coincidían en una conclusión clara: Fujimori no alcanzaba el porcentaje necesario para ganar por mayoría absoluta. Flash informativo, atención amigos, resultados presidenciales, segunda vuelta, Alejandro Toledo 46.2%, Alberto Fujimori 44.6%, como ya lo dije, este es fuente CPI. Según apoyo, Alejandro Toledo el 45.2%, Alberto Fujimori el 43.6%. Después de los primeros flashes electorales, la situación política tomó un giro inesperado. Durante esas primeras horas, los resultados iniciales mostraban a Alberto Fujimori como el ganador, con un amplio margen frente a su principal contrincante, Alejandro Toledo. Sin embargo, estos datos tempranos no reflejaron la verdadera complejidad de lo que estaba ocurriendo en el país. A medida que avanzaba la jornada, las tensiones aumentaban. Las protestas contra el gobierno de Fujimori se intensificaron y se hizo evidente que las elecciones estaban siendo observadas con gran atención tanto dentro como fuera del país. A pesar de la maquinaria mediática y política que trabajaba a favor de Fujimori, la resistencia de sectores de la sociedad y el trabajo de organizaciones como Transparencia y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hicieron posible que se llevara a cabo un escrutinio más detallado y se identificaran irregularidades en el proceso. Finalmente, los resultados oficiales de la primera vuelta electoral arrojaron una diferencia considerable, pero no suficiente para declarar un ganador definitivo. El margen de Fujimori sobre Toledo fue cuestionado, y debido a las protestas y el monitoreo internacional, se forzó una segunda vuelta. La segunda vuelta terminó con un resultado decisivo, pero cargado de desconfianza y frustración. Alberto Fujimori, en lo que parecía ser una victoria incontestable, consiguió un 74.3% de los votos. Sin embargo, este porcentaje, aunque imponente, no logró apagar las crecientes dudas sobre fraude y manipulación que se respiraban en el aire. Alejandro Toledo, su principal oponente, quedó con un 25.7%. Pero más allá de los números, lo que realmente pesaba era la sensación de que la elección había sido torpedeada por un sistema que no respetaba la voluntad del pueblo. Sí, la diferencia en los resultados era abrumadora, pero en las calles, en los hogares y en las conversaciones de la gente, la victoria de Fujimori no se sentía como un triunfo genuino. Los votos nulos y viciados, que reflejaban un rechazo profundo al proceso, eran la verdadera manifestación de la indignación de un pueblo que ya no creía en la integridad del sistema electoral. Lo que inicialmente se presentó como una victoria para el gobierno, se transformaría, irónicamente, en el inicio de su caída. A pesar de que Fujimori celebraba su triunfo, el país ya estaba marcado por la semilla de una transformación inevitable. Una transformación que, aunque aún incierta, comenzaba a gestarse en el corazón del pueblo peruano, un pueblo que había sido silenciado durante demasiado tiempo. En cada rincón, en cada protesta, en cada conversación, la sensación de que algo debía cambiar se hacía más palpable. Así, el triunfo de Fujimori, en lugar de consolidar su poder, comenzó a revelar las grietas de un sistema que ya no podía sostenerse.